Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Levi, soy el subsecretario de Gestión Institucional de la Facultad de Ciencias Sociales. Para nosotros es un orgullo organizar este encuentro en el marco de la carrera de Sociología de la Facultad y en el marco del Observatorio de Economía Política. También tiene la facultad que coordina Ricardo Aronji, que está presente acá en la mesa. Entonces, bueno, nada, la verdad que esto es un tema realmente muy importante. Estos días estuvimos muy llenos del tema de la llamada vacunación VIP, del discurso del presidente en el marco de todo lo que es la pelea con un sector del Poder Judicial. Y quizás este es un tema que aparece mediáticamente en segundo orden, pero es un tema que consideramos que tiene una absoluta relevancia para la Argentina y para el futuro de la Argentina, del cual generalmente en Buenos Aires los porteños sabemos bastante poco y que tiene una importancia central, que tiene que ver con una de las consecuencias de todo el entramado neoliberal que se armó con Menem en los 90, que tiene que ver con el fin de la licitación y el comienzo de quizás de una nueva etapa con la hidrovía del Paraná, por donde pasa entre el 75 y el 80% de las exportaciones argentinas y donde hay una cantidad de debates ahí que tienen que ver con la soberanía nacional, con los actores concretos corporativos que juegan ahí, con cuál es el papel que tiene que tener el Estado, con toda la discusión acerca del contrabando, que también se hace vía el no control estatal de esa zona, del que va a hablar también sobre todo Sebastián. Y la verdad que nosotros queremos que la Facultad de Ciencias Sociales aporte a ese debate, sea parte de ese debate y también ayuda a todas las cuestiones que tienen que ver con los intereses de las mayorías populares en Argentina. Esa es un poco también la misión de la Facultad de Sociales y en ese sentido hoy se están armando un montón de debates en todo el país, pero nosotros queremos también que la facultad también sea un lugar para poder pensar esto, poder aportar y también aportar tanto de lo académico y de lo político para que esto tenga una salida más beneficiosa para la soberanía nacional y para las mayorías populares. Acá estamos con Bruno Capra, que es ingeniero electrónico de la UBA y dirigente empresarial de la CGE, miembro del Grupo Bolívar. Estamos con Sebastián Premisi, que es graduado en nuestra casa, graduado de la carrera de Ciencia de la Comunicación, no sé, me contaba del 2013, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, un conocido periodista de investigación sobre temas económicos, que ha tomado mucha notoriedad en los últimos tiempos, es el redactor permanente del Cohete en la Luna y es una de las personas que más ha visibilizado todo este tema de la hidrovía, que también ha tenido repercusiones a partir de un pedido del senador Tayana de, de una interpelación, de un informe, de una investigación. Creo que Axel Kicillof también está pidiendo que esto se trate en el Congreso Nacional. Hay una cantidad de cosas que se ha logrado a partir de la movida que ha hecho una cantidad de gente, visibilizar una situación que es realmente muy importante y que necesitamos saberlo y que necesitamos también tener una voz en eso. Y vamos a arrancar con Bruno, vamos a seguir después con Sebastián y vamos a cerrar después con el profesor de nuestra casa de comienzo de la Facultad de Sociales, que es Ricardo Aronskin, titular en dos materias de esta facultad, investigador también y profesor también e investigador de la Universidad General Sarmiento, amigo de la casa, coordinador del observatorio y también para el cierre de esta actividad. Todos los que quieran preguntar y comentar lo pueden hacer por el chat de YouTube. Yo voy a estar atento a eso y cuando termine las tres charlas voy a recoger algunas preguntas y podemos seguir el debate mientras haya el interés de hacerlo. Bueno, en este momento dejo la palabra y le paso la palabra a Bruno Capra. Sí, ya he activado. Buenas tardes a todos. Eh, bueno, es siempre una curiosidad esto hablar con 70, me dijiste que estábamos hablando y que no los vemos, pero que sé que están ahí. Así que bueno, voy a tratar de hacer entender lo que quiero hablar. Estamos hablando del tema hidrovía. Es una cosa ya solo el nombre interesante. No voy a hablar tanto de la hidrovía, sino del sistema que ampara que estas cosas existan. Por de pronto, hidrovía, ustedes saben, es una palabra comercial, instalada por los intereses que quieren que eso funcione de una determinada forma, que es la forma que facilita el contrabando, la evasión, la ilusión y todos los elementos que hacen que los dólares vayan a parar a los bolsillos de los interesados. Y así, el proceso en que voy a tratar de explicar brevemente es de tener un país con una tendencia a tener ya un 50% de desocupados, cuando en el 75, cuando este proceso, como dijo Guillermo, podemos decir que empezó con Martínez de Oz,
resulta de que teníamos un 3% de desocupados. O sea, la pobreza es el único producto que ha crecido con intensidad durante los 45 años y hoy estamos en 44, yendo hacia los 50. ¿Cómo miro yo este proceso? En un trabajo que hicimos con Alejandro Romero, que es un filósofo, amigo, y que nos pusimos a trabajar casi un año en dilucidar lo que estoy queriendo decir, partimos de la base que hay que mirar el tema con ojos de estratega, de estrategia. Y la estrategia es no es una ciencia, es más bien un arte que se va perfeccionando con su ejercicio. O sea, hay que prever futuros, hay que prever que tenemos adversarios, en toda lucha política hay adversarios, enemigos o adversarios. Si se aplica en la guerra son enemigos y si son en la política son adversarios. Entonces, estos adversarios permanentemente tienen su estrategia que tratan de que la estrategia mía, y cuando digo mía, digo el sector nacional y popular, en el cual me inscribo y defiendo el trabajo nacional, no somos bienvenidos. Lo que son bienvenidos son los dólares producidos en general por los negocios que circulan en la Argentina. La producción, y lo pueden ver, la pampa húmeda provee los dólares, pero también provee enorme cantidad de dólares la minería, pero no los vemos, no sabemos si existen o no existen, o son una entelequia, y también el mar. Todos estos son grandes productores de dólares. La Argentina, en realidad, si supiese comportarse adecuadamente, les sobran dólares por todos lados. Y podríamos trabajar a la Noruega, que cuando tuvieron el petróleo del Mar del Norte, sabiamente, el producto del Mar del Norte lo pusieron en una renta para el futuro y siguieron viviendo como vivían. Y por eso siguen viviendo bien y con muchas reservas. Reservas en medida en divisas. Entonces, terminando con lo de estrategia, digo, la estrategia es el arte de la dialéctica de las voluntades que emplean la fuerza para resolver su conflicto. Fuerza es dominar al otro, no solo la guerra. Y sustancialmente lo resumo que es un duelo de voluntades. Nosotros, del sector nacional y popular, tenemos un duelo de voluntades permanente. Y está claro que desde el 75 estamos perdiendo ese duelo permanentemente. Y cada vez más se va consolidando la posición adversaria. La posición adversaria, antes de definirla, que la voy a definir como la ONCA, voy a hablar de la EPD y la ONCA. La EPD es la estructura productiva desequilibrada. Este es un término que acuñó un amigo mío, que es Marcelo Diaman, con quien hemos trabajado de muchos años atrás, y es un tema estructural, quiere decir estructura productiva desequilibrada. ¿Qué pasa? El producto dominante originario era el producto del campo. Y el campo tiene una altísima productividad medida en términos internacionales. O sea, no hay lugar en el mundo, salvo el Valle del Mississippi y el Valle del Odesa, que tengan una productividad semejante a la Argentina. La fertilidad es un dato, la lluvia es un dato, la extensión es otro dato y los propietarios son la oligarquía. Ellos hicieron las reglas de convivencia y cuando eran pocos la Argentina vivió prósperamente, digamos, por mucho tiempo. Ahora, esa oligarquía no es la que se conforma hoy. Sobre esas bases definimos nosotros, esto es un trabajo más largo, más complejo, sobre esa base definimos la ONCA, que es la Oligarquía Negociadora Cipaya Argentina. El nombre de Argentina se lo agregamos porque descubrimos que todos los países de la América Latina, ex colonia, hay estructuras parecidas, pero son de diferente funcionamiento, como se han adecuado a las circunstancias. Por eso, Argentina. Oligarquía porque sigue siendo de pocos, no los mismos, no son los herederos de los terratenientes, sino que son los nuevos, los Macri. Hay un montón de Macris en la Argentina que se apropian de todo lo que van pudiendo y han sacado renta incluso de negocios internos, como se empezó a hacer. Por ejemplo, Entel se dividió en Telefónica y Telecom. Un negocio que no cobra un dólar
sino que cobra solo pesos, logra remitir utilidades en dólares, digo dólares como divisas, al exterior. Esa mecánica, a medida que se fue afianzando, todos los sistemas concesionados de servicios públicos prescindieron de la... ¿Me siguen escuchando? ¿Sí? Porque yo no perdí la imagen, pero bueno. Hola, hola. ¿Están ahí? Estás, ¿eh? No sé, ¿me escuchan? Sí, sí, ¿Me escuchan? Ah, no, entonces sigo, porque me vino la sí, sí. imagen del chat y bueno, no los veo más, pero no importa, lo escucho. Entonces sigo. Em, Entonces decía que iba por la estructura productiva desequilibrada, es eso de los rendimientos que ya comenté. Y de la ONCA, la oligarquía negociadora cipaya, es oligarquía porque son los pocos que consiguen esa masa para poder funcionar, que la máxima expresión fue el gobierno Macri, y que finalmente desde el gobierno del proceso militar que consolidó las reglas, todas las reglas de Martínez de Oz y luego Menem siguen estables y producen los pobres todos los años cada vez más. Entonces no hemos podido definir socialmente nuestros enemigos internos, nuestros adversarios, que son estos consolidadores de negocio y en el día de hoy eh, poniendo la mala interpretación, mala por maldad, en este sentido que le voy dando, tenemos un ministro que es Meoni, que quiere hacer la implementación de la 949 de la licitación, y entonces todo viene construido por los distintos lobbying de forma tal que ya en la sola enunciación me permite a mí razonar que es una entrega más. O sea, ya llevamos 40 años de entregas en el área y vamos a consolidar otra licitación, porque la palabra licitación parece ser el magneto que llama, que es ordenadamente y público, y resulta de que nos encontramos que eso solamente no sirve para el interés argentino. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Estamos pidiendo que los recursos argentinos se organicen, aunque sea mal, pero que se hagan las obras del Canal Magdalena, las concesiones de las hidrovías, porque nosotros tenemos más de 20 astilleros, podemos hacer los barcos, podemos hacer las dragas, aunque las hagamos chapuceramente, hemos vivido así hasta la época de Martínez de Oz. Y el dragado, hay un montón de máquinas y de todo. No hay nada que no podamos hacer. Hay recursos de gente, hay recursos de instalaciones, pero no hay empresas organizadas porque se han matado a todas. Bueno, eso es lo que vamos. Entonces la militancia organizada le puede vencer a la ONCA. La ONCA tiene intereses muy fuertes y las distintas coaliciones que se han armado para hacer el gobierno, todos lo sabemos, el gobierno tiene tres patas, uno es Alberto, uno es Massa y el otro es Cristina, tienen un equilibrio interno y solo la militancia, a nuestro entender, desde el Bolívar, puede desequilibrar eso en el sentido nacional. En la militancia queremos hacerla de esa forma, la militancia del PRO no nos interesa, es otra cosa. Entonces, es para aumentar la pobreza. Entonces, este mismo sistema de la ONCA, que así toca la hidrovía, lo podemos mirar la cordillera y vemos que podemos hacer muchísimo si tenemos definiciones políticas para implementar. Y ni qué decir en el mar argentino. Solamente el tema de la hidrovía, pensar que hoy sin tener el canal Magdalena tenemos que pedir permiso al extranjero, porque Puerto de Montevideo es el extranjero, para viajar en barco desde Ushuaia hasta Formosa, tengo que pedirle permiso de tránsito a Uruguay, lo cual es un absurdo en muchos sentidos. Aparte de que se le demoran, porque hay muchas cosas que estratégicamente molestan mucho en esa situación. Entonces, esta ONCA que yo digo es el enfoque que quiero dejar puesto para que los que me sigan, avísenme si estoy ya en tiempo. Eh, no tengo claro No, a qué sí, hora. seguí un poquito más, Bruno. Bueno, eh, entonces, esta ONCA, que tiene un potencial muy grande, lo estamos trabajando en algunos lados,
y vemos que nos da resultado, porque podemos darnos cuenta de cómo vienen las manos, sabiendo cómo es la mecánica, cómo es la lógica, porque no hay malos y buenos, hay un gran trabajo que están haciendo todos los pertenecientes a la ONCA porque quieren mantener un negocio altamente rentable. Y eso no es condenable de por sí, es la lógica de los negocios. Pero los daños colaterales de ese negocio es como los famosos bombardeos norteamericanos. Y le pegamos una escuela que estaba cerca. Y bueno, ¿qué va a hacer? Y ellos razonan con los pobres de la misma forma. Y nosotros somos los peronistas, los que tenemos un ministro como Arroyo, que es al cohete, gasta guita y nada más. ¿Para qué lo tenemos? Sería la lectura maldita que le van haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el hecho cultural, que es la última parte que quiero tocar? El hecho cultural, el sentido común, que bien saben todos los que asisten a este tipo de cosas de sociales, es el sentido de las clases dominantes. Desde hace años nos van explicando las reglas por las cuales se funciona bien. Y por ejemplo, Alberto, para nuestra visión de desastre, hace unos 3 meses empezó a hablar del déficit fiscal. Déficit fiscal que es absolutamente dañino para los argentinos. Dañino que se use el argumento del déficit fiscal, quiero ser claro. Porque el déficit fiscal es claro lo que quiere decir, pero nosotros tenemos una moneda soberana, podemos emitir moneda y cambiar las reglas del uso de nuestra propia moneda, y tenemos algo que es enormemente potencial, que es muchos millones de desocupados. Porque si voy a decir que un cartonero es un ocupado, soy un miserable. Es un desocupado que se la rebusca. Pero yo puedo hacer de los cartoneros y una infinidad de cosas que no puedo entrar ahora, puedo dar del orden de 9 millones de empleo así, enumerando, solo necesito emitir dinero y canalizarlo correctamente, no tirarlo desde un helicóptero porque no sirve de nada. Entonces, todos estos conceptos, aplico la hidrovía, es lo mismo, necesito poner en orden y en fila los recursos argentinos, entre los cuales está la moneda argentina. Eh, y en eso del tema, por ejemplo, todos hablamos con frecuencia, hablamos porque es común, yo no hablo de eso, pero hablamos de las derechas. Yo me opongo que hablemos de las derechas porque es un europeísmo que para nosotros no tiene sentido. Nosotros en la Argentina no hay derechas. Entonces hay nacionales y antinacionales. Entonces, las derechas, la sistema, porque cuando uno analiza la política económica de cualquier país europeo, se encuentra que las derechas son siempre nacionales. Y lo que simbolizamos acá nosotros en la Argentina, las derechas no son nacionales, son extranjerizantes por definición. Hay una diferencia sustancial, porque yo he discutido de política en Italia muchas veces, he sido representante de la Argentina en Italia por las pymes, con la CGE, y allá los que son de derecha son conservadores, tienen un montón de taras de ese tipo, pero nada más, son gente que ni se le ocurra plantearle que usted va a hacer un negocio en contra de Italia. Lo muerden los de la derecha como los izquierdas, son iguales para eso. Entonces, esa es una diferencia sustancial. Nuestras derechas son extranjerizantes, no nacionales, y esto cambia mucho el contenido de los comentarios. Eh, Bueno, y después podríamos entrar, pero si este fuese la charla, en los objetivos estratégicos del proyecto nacional y todo lo que trae razonar con el concepto de las estructuras productivas equilibradas, que estoy repasando para cerrar, que es una estructura permanente de la Argentina, porque el suministrador de riqueza y los dólares es el campo, y que lo administran y tienen derecho de veto los propietarios de los campos, por decirlo, y todo su sistema de poder. Entonces juegan con la regla económica que el sentido común recomienda, que lo han fabricado a través de los años ellos mismos. Entonces todo esto en los proyectos nacionales hay que tomarlo en cuenta estratégicamente y trabajarlo. Eso es lo que estamos haciendo desde el Grupo Bolívar. Cada uno de estos puntos tiene para hablar un buen rato. Y mi propuesta es mirar todo esto de la hidrovía dentro de un sistema de valores como el que he propuesto y van a ver que dan posibilidades de lucha con éxito
si lo hacemos militantemente. O sea, hay que convencer solamente a algunos millones de compatriotas que se muevan. Pero es una tarea posible. Cuando peleamos con los fantasmas, no podemos. Una frase que solemos usar nosotros es pintar el diablo. El diablo es algo malo e intangible. Pero si lo logro sopletear y el perfil se vislumbra, se entiende, veo dónde está, veo qué hace, veo que... Y eso de pintar el diablo es justamente lo que podemos hacer con esta teoría de la estructura productiva desequilibrada y la ONCA como base del razonamiento. Y así Hidrovía y todo lo demás sistemas van tomando forma de lucha posible, porque lo que nos da resultado es ver futuros y futuros inmediatos, porque la estrategia me define las tácticas y las tácticas son las que hacemos todos los días. Entonces, si hoy yo peleo algo que está en mi estrategia con una táctica determinada, al mes la táctica si se cumplió, e incluso en este contexto se asombrarían de ver cuántas veces la pegamos, porque algo se modifica, algo chiquito, pero sucede. Y entonces eso va cambiando. Y este secreto lo quería poner en común para tratar de la hidrovía por mis compañeros que siguen. Dejo acá. Sí. Bueno, Bruno, muchísimas gracias por el aporte. Ahora vamos a seguir con Sebastián y después con cierre con Ricardo. Sebastián, todo tuyo. Bueno, Acá los buenas veo tardes a todos los que nos están escuchando, viendo del otro lado, que son bastantes ya, se fueron sumando en estos últimos minutos. Yo me parece que voy a complementar un poco lo que dijo Bruno, poniéndole nombre y apellido, digamos, o algunos sectores empresariales, digamos, donde, digamos, perfilando ese poder económico del que hablaba Bruno. Yo me anoté en mi machete, digamos, el eje es la hidrovía, pero estamos hablando de soberanía económica, soberanía política, de la soberanía en la política económica de la Argentina. ¿Por qué? Primero quería decir que es muy bueno que estemos organizando esta charla desde la UBA. Yo me licencié en Ciencias de la Comunicación, soy periodista. Nunca concebí la profesión como algo neutral ni objetivo. Digo, creo que eso lo aprendí desde la facultad. Es imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. El tren es la vida, la política, y uno escribe en un contexto y cuando define este tema del hidrovía como algo de soberanía política, soberanía económica, claramente estoy no siendo neutral. ¿Qué es lo que está por debajo de este gran tema de la hidrovía, la llamada licitación y demás? Tenemos que hablar de la gran concentración que hay en el sector agropecuario argentino y de los actores de los cuales muy poco se habla. Si uno hace un repaso hacia atrás sobre los distintos conflictos vinculados al sector agropecuario, podrá acordarse de la mesa de enlace, la sociedad rural, confederaciones rurales, federación agraria, pero generalmente desaparecen las grandes exportadoras. Las grandes exportadoras no son identificadas, ni sus cuadros, ni sus nombres completos. Solamente 10 empresas concentran entre el 80 y el 90% del comercio exterior de grano, dependiendo si es todos los cereales, si es oleaginosa, soja o aceites. 10 empresas concentran el 80-90% del comercio exterior de granos. COFCO, que es la empresa china, ADM, Cargill, Dreyfus, AGD, que es Aceitera General Dehesa, Bunge, Vicentín, Oleaginosa Moreno y Molino Agro. Está bueno ponerle nombre y apellido. Casi como adelantando, yo dije AGD, Bunge y Molinos. Estas tres, por ejemplo, el año pasado, entre septiembre y octubre, por ahí algunos se acuerdan, otros no, fue el momento de la principal presión sobre el tipo de cambio, cuando la brecha de tipos de cambio se extendía. Estas tres empresas fueron intimadas por el Banco Central porque no liquidaban divisas. Es decir, no liquidaban divisas, no entraban los dólares en el Banco Central, no había herramienta para controlar la corrida. Eran tres empresas que estaban de alguna manera presionando
por el tipo de cambio. Por eso esta es una discusión sobre la política económica y quién tiene el poder real de incidir en esa discusión. Bueno, las exportadoras lo tienen y quedó muy demostrado con algunas intimaciones del propio Banco Central. ¿Qué pasó? Digo, Bruno hablaba que esto viene de la década del 70, 75, habló del menemismo. Digo, durante el menemismo se privatizaron todos los activos nacionales, pero se privatizaban los puertos. De 20, vamos a poner un número redondo, 22 puertos que hay en Argentina, 20 están privatizados. Y los tienen estas mismas empresas. Si cada una de estas empresas tiene su propia terminal portuaria. Es decir, son ellas las que concentran los granos o los subproductos, son ellas las que declaran cuánto tienen, son ellas las que declaran cuánto se exporta. Es decir, el Estado argentino tiene, creo yo, una falencia muy fuerte en ese sistema de control. Lo mismo sucede con el sector de los hidrocarburos, digamos, son las petroleras las que vía declaración jurada dicen cuánto sacan de cada pozo. Hay un sistema de auditoría que, bueno, lo hizo Montalmat, Daniel Montalmat, del grupo de secretarios de energía que asesoró al macrismo, que trabajan para el sector privado. ¿Por qué señalo esto? Porque me parece que sobre este tema en cuestión hay una pregunta que es, ¿quién controla lo que se exporta? O quizás una mejor pregunta es, ¿cuál es la capacidad que tiene el Estado tal cual está ahora, digamos, con todas sus instituciones, con todo el derrotero de los años del 75, de los 90, lo que pasó con el macrismo, con las distintas regulaciones que hay? ¿Cuál es la capacidad que tiene el Estado para controlar lo que pasa en el comercio exterior, puntualmente con las cerealeras, puntualmente con todo ese corredor fluvial que nosotros estamos concentrando con el concepto de hidrovía? Las exportadoras nunca aparecen en esta discusión. En el conflicto por las retenciones móviles nunca aparecieron nombradas. Siempre era la sociedad rural, De Angelis, en Entre Ríos, digo, y las exportadoras fueron las grandes beneficiadas, digo, antes de ese marzo del 2008, cuando se modifican las retenciones, las empresas adelantaron las ventas, le ganaron a esa resolución 125 y de alguna manera eludieron el pago correspondiente de ese instrumento de política económica. Hubo una ley, la ley Martínez Raimonda, que no sé si la habrán escuchado, por la cual se le dio un instrumento al Estado para poder cobrar lo que algunas exportadoras habían eludido. Bueno, en los medios de comunicación, lo digo yo que soy periodista y sé cómo eso se maneja, digo, claramente o es pauta directa o es pauta directa de distintos periodistas y es un tema del cual no se habla. Entonces estamos hablando de concentración del sector agropecuario, un mercado concentrado. Esto hace que estas empresas incidan dentro de la política económica, como les decía, no liquidando divisas, eso generó un gran agujero en el Banco Central. Están muy bien identificadas cuáles son estas empresas. Estas empresas que tienen hoy por hoy un ámbito de lobby, que es el Consejo Agroindustrial Argentino, que es, lo habrán escuchado a Alberto Fernández hablar de una ley para promocionar la agroindustria, está hablando de ese sector. Son estas mismas empresas las que de alguna manera se sientan con el gobierno, van a conseguir una ley donde va a haber una suerte de estabilidad fiscal por 10 años, es decir, se van a bajar retenciones en función de su pedido, y son las mismas, digamos, es en la misma cámara que nuclea a estas empresas las que, por el otro lado, no liquidan divisas. Entonces yo siempre digo esto, digamos, no hay un pacto de caballeros acá, sino que es realmente un pacto con el diablo y tienen un poder de fuego muy fuerte. Pero también hay una dimensión, y es un poco también lo que decía Guillermo de lo que iba a hablar, que es la dimensión delictiva, el delito. Hay delito detrás de estas empresas. Y no es un mito, digo, no estoy haciendo una rima, sino que el caso Vicentín, por ejemplo, debería servirnos como prisma para entender cuál es la dimensión delictual de este grupo de empresas.
no es solamente Vicentín. Digo, porque ahora vamos a hablar de algunos otros ejemplos donde se cometen delitos. Y distintos tipos de delitos. Desde los precios de transferencia o las triangulaciones que, utilizando cierto andamiaje internacional de legislación que les permite una empresa que tiene base en Argentina, que es donde produce, hacer de cuenta que vende contablemente a un paraíso fiscal y desde ese paraíso fiscal anotar la exportación que termina en China y de esa manera pagar menos impuestos, o pongamos el nombre que queramos, en la Argentina, bueno, valiéndose de esa estructura legal, terminan eludiendo al fisco. Yo lo llamo, en realidad, tomo un concepto que enarboló la Comisión de Derechos Humanos, que trabajó en la CNB y que después trabajó en el Banco Central, de legalidad fraguada. Ese concepto siempre me sirve de guía. Miren el ejemplo, si no, la FIB hace poquito intentando de alguna manera entender cómo es esa estructura de planificación fiscal de las empresas, sacó una resolución por la cual todas las empresas que tienen planificación fiscal, es decir, que tienen una estructura por la cual se valen para pagar menos impuestos en la Argentina, la declaren. Y saltaron no las empresas, sino los estudios de abogados, los estudios contables, cautelares por todo el país o en algunas provincias de la Argentina, diciendo, no, ¿cómo vamos a informar nuestra planificación fiscal? Bueno, ahí hay una base de perjuicio claro a la Argentina y se enlaza, me parece, con lo que decía Bruno, las derechas acá, digamos, son totalmente extranjerizantes o extranjerizadas, digo, digamos, no en función de un proyecto propio nacional, sino de cómo sacar recursos. Creo que eso tiene que ver con la propia constitución del Estado Nacional en la Argentina. Entonces tenemos esta fase delictual vinculada con herramientas cuasi legales, legalidad fraguada, pero también el contrabando clásico, tradicional, que nos podemos graficar nosotros, en venta de un producto por fuera de todo control, venta de producto físico. Y ahora voy sobre este tema porque ha habido determinadas noticias y yo lo pude ir investigando desde una primera etapa en página 12, con casos concretos, con expedientes concretos. No sé si ustedes se acuerdan, bueno, lo de Paraguay, el mito de Paraguay, estadísticamente Paraguay había aumentado muchísimo las exportaciones de soja y no se condice ese nivel de exportación con el nivel de producción. Entonces, está el mito de los granos se van por Paraguay, las barcazas. Y digo mito porque cuando uno habla con la FIP, aún hoy, ¿no? O la FIP o con la aduana, te dicen, te minimizan el tema. No, eso, como una gran empresa va a contrabandear, digo. Uno habla con las grandes empresas y te dicen, no, ¿cómo nosotros vamos a cometer delitos? Sí, digo, podemos hablar con estas 10 empresas que yo les mencionaba al principio y va a ser la misma respuesta. Que las empresas o las grandes exportadoras digan, no, ¿cómo nosotras vamos a tener prácticas delictuales? Nos controlan, etcétera, etcétera. Es una cosa. Que la propia AFIP o aduana minimice el tema, aún hoy es complejo. Vuelvo un poquitito antes de dar algún caso concreto a esto que decía que son dueñas de los puertos. Digo, las empresas declaran cuánto van a exportar, hay un funcionario en la zona primaria de exportación en cada uno de estos puertos privados. Pero yo siempre me pregunto cuál es la capacidad de control que tiene un funcionario, dos funcionarios enquistados en un puerto, en distintos puertos de Rosario, frente al poder que tiene la exportadora. ¿Cómo es ese vínculo que se da con ese funcionario local, con esa empresa? ¿Qué es lo que pasa por ahí abajo? Lo hablaba hace muy poquito con el titular de la Unidad de Información Financiera que investiga temas de lavado, que hace 70 años viene trabajando este tema del contrabando, sobre todo, sobre todo la hidrovía o el canal fluvial del Paraguay,
Y su respuesta era con un gesto, cero, digo, la capacidad que tiene una persona, porque no es el Estado con todas sus herramientas en cada uno de esos puertos. Son funcionarios aislados donde se dan esa suerte de convivencia. Y esto es un problema, y esto es lo que también algunos sectores dicen que hay que, digo, no vamos a recuperar los puertos, ok, establezcamos en otra área de esos mismos puertos la presencia fuerte del Estado con toda la tecnología, donde la empresa no intervenga en, en decirnos que entra en ese camión y que se va en ese barco. Esto no es algo que invento yo desde lo periodístico, sino que distintos actores que habitan en Rosario y que ven estos movimientos lo piden y que se pone en discusión con el tema de la hidrovía. Vuelvo al tema del contrabando. Eh, yo en 2012-13 trabajé una causa en página 12. Una fiscal en Villa María había detectado una organización delictual que comercializaba soja en negro. Y ella sola, en Villa María, en una fiscal, digo, para pensarnos el poder del Estado, digo, la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal como una pata del Estado, era ella, un asistente, una oficina y nada más. Investigando una estructura delictual que estaba dividida de la siguiente manera. Se le compraba, digamos, la cabeza de esta estructura delictual compraba soja a productores en negro, que hay también todo un tema, los puritanos productores que venden en negro, digo, también hay que ver ese escenario, pero ponele que un pequeño productor vendía en negro, caía esta organización delictual, a través de un esquema de prestanombres, los clásicos prestanombres, digo, desde personas sin recursos, desde agarraban bases de datos y les imputaban el quit y los imputaban como comercializadores de soja, armaban toda una red de prestanombres, empresas ficticias que después terminaron en una base de la FIP, de facturas apócrifas, empresas que luego se encargaban del blanqueo, de incorporar dentro del sistema legal esa compra en negro, y después toda esa cadena de ilusión y evasión que comenzaba con esa primera venta de soja en negro terminaba en la exportación. Esa causa, yo viajé, digo, vi todos los expedientes, de hecho tengo mucho de ese material en mi poder, terminaba en dos exportadoras mayormente. Estamos hablando de cifras millonarias, ahora no recuerdo el dato, pero estamos hablando de un comercio ilegal de mínimo 1.000 millones de pesos en 2013 que yo miré la causa, esto venía de un poquito antes. Dos exportadoras terminaban sacando del país ese grano. Dicho sea de paso, antes de dar el nombre de esas dos exportadoras, terminaban ellas mismas después pidiendo el reintegro por las exportaciones, reintegro de IVA que nunca había existido. Entonces, la evasión al fisco era de distintos caminos. Esas dos empresas eran Vicentín y Bunge. Y esto está documentado, la causa tuvo mucho tiempo trabada, se logró avanzar luego con la imputación y el procesamiento, pero solamente en la cadena de los que crearon los prestanombres y los que crearon las empresas para blanquear. Con las exportadoras no se metieron. Y esto no se lo atribuye a la fiscal investigó, cerró una parte de la historia y estaba toda la documentación de cómo toda esa soja o granos terminaba en Vicentín y terminaba en Bunge. Muchos años después, en nuestro presente, nos damos cuenta, sabemos que Vicentín tenía toda una estructura de comercio ilegal. No solamente triangulación, no solamente la utilización de los precios de transferencia, sino también contrabando. La unidad de información financiera, la UIF, tiene dos causas, una contra Vicentín y otra contra Bunge por tema contrabando, no solamente lavado de activos, sino el contrabando. Digo, la comercialización en negro, la truchada de las declaraciones juradas, para luego exportar cantidades por debajo, digamos, contablemente por debajo de lo que realmente están
exportando. Entonces yo me pregunto, digo, si es tan liviano el tema como para que desde la propia FIP o la propia aduana te lo minimicen, ni hablar de las propias empresas. Voy cerrando. El Ministerio de Seguridad, desde el año pasado, empezó a prestar la atención a los camiones que circulan por todo, desde la Pampa Húmeda hasta Paraguay. Hubo detenciones en Córdoba, Salta, Corrientes, Misiones, para decir algunos ejemplos. El año pasado incautaron 3.600 toneladas que se estaban comercializando de manera ilegal, pero para dimensionar lo rudimentario, incluso, por más que estaba perfecto y que es una política activa la de empezar a detener este tipo de camiones, pero está el puesto de prefectura, detiene un camión y después pasan 4. O sea, por cada un camión que detienen, probablemente pasen 4. Entonces también eso también habla un poco de lo precario del Estado para poder controlar y solucionar este tema, el cual hoy nos convoca. Estas 3.600 toneladas que se incautaron el año pasado fueron un 55% más que lo incautado en 2019, donde prácticamente no había este tipo de controles. Tan estratégico, tan importante, tan relevante es la cuestión del contrabando que la UIF y su titular, Carlos Cruz, le había pedido a Meoni participar del Consejo Federal de la Hidrovía, porque no había sido invitado, y creo que el decreto de convocatoria a todas las organizaciones que participaron de esa charla hace unos días salió un viernes, a los pocos días de concretarse, y recién ahí habían confirmado a la UIF. Así que la UIF tuvo que presionar, mandó 2 cartas a Meoni para decir, convóquennos, convóquennos, porque está este problema del contrabando. Finalmente fueron convocados. Claramente hay una dimensión delictual en todo el canal fluvial, tanto fluvial como terrestre, que implica esto que estamos hablando de la hidrovía, con actores muy claros, que me parece con estas actividades y con la militancia que hablaba también Bruno, uno puede poner luz sobre este tema. Y cierro, digo, preguntándome si vía una empresa testigo, digo, como en el momento en que se decide la fallida recuperación, estatización de Vicentín, uno podría encauzar esta situación. Digo, si el Estado no va a tomar la decisión de recuperar los puertos, sino va a tomar la decisión de intervenir directamente en el comercio de granos vía alguna agencia que se encargue de, digamos, comprar a los productores de la producción y ser el Estado y que tenga la capacidad de enfrentarse frente al poder económico, que a veces tienen mayor patrimonio que propios estados. Bueno, si una empresa testigo podría ser como el puntal para por lo menos amedrentar un poco a este conjunto de organizaciones que tienen en su constitución misma, me atrevo a decir, eh, bueno, el impulso para cometer distintos tipos de delitos. Algunos delitos como el contrabando y otros delitos amparados por esta legalidad fraguada que les mencionaba hace un rato. Así que muchas gracias por el tiempo y espero haber sido claro y conciso. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Sí, clarísimo. Quizás ya hay varias preguntas ahí que están circulando. Vamos a, después que hable Ricardo, trabajarlas. Yo estoy pensando también en sintonía de que ya está anunciada una licitación internacional de hidrovía. ¿Cuáles serían las herramientas del Estado que quedarían para establecer un mayor control y la puesta en caja, digamos, de todas estas actitudes claramente delictivas? Y agradezco este concepto que acá está en esta charla, está escuchando también Walter Bosicio, que participó de este grupo que vos mencionaste, ¿sí? De legalidad fraguada, me parece que es un gran concepto, ¿no? Para empezar a usarlo. Bueno, Ricardo, todo tuyo. Bueno, la verdad que muy ricas las dos exposiciones previas, aportando distintos elementos.
Así que yo voy a tratar de complementar un poco con algunas cuestiones. Primero me resulta interesante esto que reaparece el tema de la hidrovía. Se acaba de morir Menem. Y es como si hubiera dejado un regalo a 25 años para una futura administración para ver qué hace. Imaginemos si hubiera ganado las elecciones Macri, ya era claro, ya estaba entregada la hidrovía. En este gobierno, en cambio, hay una especie de tensión, el presidente Alberto Fernández, en agosto hizo unas declaraciones creando un Consejo Federal de la hidrovía y de alguna forma sugiriendo que íbamos hacia una empresa estatal que iba a trabajar en la cuestión. Y en noviembre, prácticamente el mismo día que falleció Maradona, aparece este decreto 949 que llama a licitación, o sea que se decide que se va a licitar. Es decir, de alguna forma se repite la misma filosofía entregadora del menemismo. Es bueno recordar que el menemismo es una verdadera contrarrevolución nacional. Digamos, es un ataque desde el Estado contra todo lo que hace que Argentina sea soberana. Entregan todo lo posible como para dejar extremadamente debilitado al Estado Nacional y con poquísimos instrumentos de intervención. Esto que terminaba añorando de alguna forma Sebastián, digamos, el Estado con cierta capacidad de control, de regulación, bueno, eso es lo que se desmonta durante el menemismo y ahora nos reaparece esto y me hacía acordar porque hace pocas semanas estábamos discutiendo acá en la ciudad de Buenos Aires también reaparece la Costanera Norte, que en su momento también fue entregada a intereses privados y ahora hay un movimiento ciudadano que tratamos de evitar que vuelva a ser entregada a intereses privados, ¿no? Pero digamos, lo que nos muestra esto es un largo ciclo histórico donde de alguna forma el neoliberalismo, y en eso coincido con Bruno, fue capaz de crear, si ustedes quieren, reglas de juego y los posteriores gobiernos no neoliberales no pudieron desarmar estructuralmente ese sistema. Y hoy nos encontramos con un gobierno que navega en una ambigüedad en relación a empezar a recuperar algún grado de soberanía y no hacerlo, Y por supuesto que dentro de este gobierno están las dos tendencias claramente definidas. Yo quiero decir, la hidrovía en sí es importante en el sentido que finalmente es un canal de navegación, es un sistema que incluye el río Paraguay y Paraná, que involucra a 7 provincias argentinas, que pasan miles de barcos por año, pasa una cantidad gigantesca de valor productivo, no solamente grano, sino toda la producción automotriz sale por ahí, vienen también riquezas de otros países, es decir, es una vía fluvial muy importante. ¿Cuál es la función de la empresa que actualmente detenta la hidrovía? Bueno, básicamente tenerla navegable todo el tiempo, es decir, que toda esa riqueza pueda fluir sin dificultad hacia los mercados del mundo. Actualmente hay por lo menos 3 países con varias empresas interesadas. Uno son los belgas, que son los que actualmente manejan la empresa de la hidrovía. Hay holandeses también interesados y hay chinos también interesados en el manejo de la hidrovía. Como decía Sebastián, a la vera del Paraná hay un montón de puertos, la mayor parte privados, que pertenecen a Estados Unidos, a Alemania, a Francia, a Gran Bretaña, a Suiza y a China. Es decir, tenemos una representación internacional manejando los puertos argentinos. Quiero decir, la hidrovía es un problema y estaría muy bien que fuéramos capaces nosotros de tener una empresa nacional que se ocupe de operar la hidrovía,
pero no es todo el problema, como ha sido señalado previamente. Nosotros tenemos un problema con los puertos, tenemos un problema con incluso con los trenes, tenemos problemas con los camiones, no controlamos nada, no controlamos, es decir, el Estado está completamente ausente. Esto ya no es un Estado bobo, es un Estado ciego, completamente. Esto es muy interesante en relación a otros temas, cuando estamos pensando la negociación con el FMI y los niveles de recaudación que tiene que tener el gobierno y los niveles de déficit. La verdad que hay una respuesta en todo este tema de la hidrovía, de los puertos, de las maniobras de sobrefacturación o subfacturación en las exportaciones y las importaciones, el contrabando. ¿Qué tenemos como respuesta? Tenemos la respuesta que si simplemente hiciéramos entrar a todo ese sistema en la legalidad burguesa establecida en las leyes argentinas, eso significaría, oh sorpresa, que Argentina exporta mucho más de lo que figura en las estadísticas nacionales y que al Estado le corresponde un ingreso mucho más significativo en materia de dólares, con lo cual tendría un déficit fiscal mucho menos importante que el actual y dispondría de recursos mucho más significativos para hacer tareas inherentes al desarrollo del país. Es decir, que lo que vemos acá es una especie de drama económico que tiene que ver con que un conjunto de intereses privados, por supuesto muy poderosos y con respaldo internacional, se han apropiado de un conjunto de lugares claves estratégicos en la economía que eso les permite realizar un conjunto de operaciones que son en desmedro del bienestar de la mayoría de los argentinos. Dentro de eso hay otro tema que no quiero dejar de señalar, que es la construcción del canal Magdalena, que es un canal que se puede hacer perfectamente. Esto está separado del tema de la hidrovía, en el sentido que ojalá finalmente el gobierno argentino se lance en esa tarea, que es muy importante, porque nos independiza del puerto de Montevideo, puerto que cobija muchas maniobras ilegales en relación al fisco argentino. Entonces es muy importante contar con ese canal. Ese canal hay que tomar la decisión y construirlo. Eso es lo que hay que hacer. Dragarlo de forma tal que los buques no tengan que pasar por el puerto de Montevideo. Y eso también reduce las posibilidades de hacer manganetas fiscales. Es decir, lo que estamos planteando acá es que lo que necesitamos es aplicar las leyes nacionales en todo el sentido de la palabra. Digo, cuando conversás con cualquier argentino de a pie, sabe perfectamente, te va a hablar de los bolsos de López. Y te va a decir, 9 millones de dólares. 9 millones. Bueno, acá estamos hablando de por lo menos 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares que se pierden de recaudación, que se pierden para hacer miles de cosas que necesitamos en la Argentina y que están completamente naturalizados, porque bueno, digamos, la información también es una información de clase, indudablemente. Dicho esto, quiero decir algo que a mí me parece importante. La tensión en la que está este gobierno tiene que ver precisamente con que no es exactamente un gobierno de los intereses dominantes. No es exactamente eso, porque si no, esto ya estaría resuelto. Y en todo caso estaríamos haciendo una mesa redonda acá, discutiendo el desastre que es la Argentina y la desigualdad y la entrega. En este momento lo que estamos discutiendo es si un gobierno con signo popular está nuevamente por convalidar una situación que es lesiva a los intereses de la Argentina. Lo que quiero decir es que acá no se resuelve este combate. Este combate es mucho más extenso que esto. Por empezar, está muy bueno que se logre avanzar con el canal Magdalena. ¿Se puede hacer algo si se hace una licitación para que las empresas estén más controladas? Por ejemplo, un especialista
Tetamanti, señalaba que el tipo de dragado que hacen los privados lleva a que casi toda la producción tenga que ir a parar a determinados puertos, y que eso beneficia a las multinacionales, y que finalmente todas esas tareas de dragado las terminan pagando los productores argentinos, que tienen que pagar el flete, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que también en relación a administrar el sistema de puertos, a dónde va la producción, etcétera, etcétera, podría haber una política pública activa, inteligente, para evitar la concentración, para evitar que todos tengan que ir al pie de determinadas multinacionales, de determinados puertos, etcétera, etcétera. ¿Se puede hacer? ¿Se puede regular? Bueno, es una gran tarea política, social, económica, que es recuperar el Estado argentino y recuperar sobre todo las capacidades regulatorias del Estado argentino. Esto que decía Sebastián, ¿cómo puede ser que haya dos funcionarios donde está la aorta de la riqueza argentina, hay dos microbios tratando de controlar eso? Eso no existe. Eso es una, digamos, intencionalmente está construido de esa forma, para que no haya control. Así que si uno dice quiero control, no puede dejar dos funcionarios, por más buenos que sean. Tiene que haber otro sistema. Los especialistas saben hasta a ojo medir qué carga tiene un barco. La gente que conoce el tema de la producción agropecuaria dice, ese barco no va cargado, como dice, con 5 toneladas, se está llevando 5.000 toneladas, porque lo ven por cómo se hunde el barco en el agua. Es decir, todo esto es sabido, es conocido, y no es escándalo por la sencilla razón de que es el gran negocio de sectores muy importantes de la Argentina. Es más, a mí cuando surgió la idea de hacer esta actividad, pensé cuán desmovilizada que está la propia Universidad Argentina en relación a estos temas. Pensemos que es un tema de extraordinaria relevancia. Digo, nosotros protestamos por el presupuesto universitario, en sociales protestamos porque hay profesores que trabajan hace muchos años y no cobran, y nadie conecta esto con la capacidad del Estado argentino de recaudar impuestos en serio. Nadie lo conecta. Entonces, me parece que este tipo de actividades, que ojalá se replicaran en muchos lugares del país, porque tienen que ver con lo mismo que ocurrió en su momento con la lucha contra los buitres, que es aumentar el grado de conciencia nacional sobre estas cuestiones, que no son cuestiones técnicas, cuestiones alejadas, sino que tienen que ver con la propia capacidad del Estado de promover el bienestar social de los argentinos. Así que yo creo que acá tenemos la oportunidad de una pelea política, sabiendo que es probable que la perdamos. El presidente dijo que se licita la hidrovía, por ahí la presión ahora tiene que ser cómo se va a licitar, qué condiciones se van a establecer, etcétera, etcétera. Pero también está la pelea que hay que seguirla por los puertos y por la DGI y por etcétera, 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 que tiene que ver con que los argentinos vuelvan a controlar la riqueza que se produce en la Argentina y la puedan usar para el propio desarrollo nacional. Eso es una disputa abierta, es una disputa que lamentablemente el gobierno no la enuncia de esta forma, se anima con algunas cosas, retrocede frente a otras, pero me parece que lo que hace falta es seguir desarrollando una capacidad, una conciencia colectiva sobre en qué tipos de conflictos estamos metidos y que estas cosas de la hidrovía no son cuestiones técnicas para dejárselas a 3 funcionarios, sino que son cosas en las que se nos va el bienestar de los argentinos, la posibilidad de que todos coman bien, que todos vivan bien, que todos tengan vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son grandes cuestiones que ojalá actividades como esta permitan ir creando una masa de ciudadanía activa, interesada, alerta, que sea capaz de intervenir frente a estos tipos de grandes cuestiones nacionales. Bueno, hasta acá. Bueno, gracias Ricardo. Yo quería nada más resaltar esto de que esta mirada sobre que a veces la universidad uno la ve fuera de, o la universidad o la facultad o la UBA, fuera de grandes temas nacionales, y que esto es una intención muy chiquita, un granito de arena dentro de eso, pero también la idea de decir, bueno, la universidad también tiene que
tiene que participar de esto, pensar esto, decir algo. Hay un montón de preguntas. Quiero contar un poco que hay más o menos en este momento unas 140 personas en el canal de YouTube. Hay un montón de preguntas, no vamos a poder hacerlas todas, pero yo voy a tratar de resumir un poco. Digo, frente a varios que dijeron, digo, frente a la opción de que la licitación internacional se va a hacer, cuál sería una política concreta, más allá de pedir empresa estatal, una política concreta que pueda revertir un poquito este rol tan subordinado de Estado bobo que tenemos hoy en Argentina? Y también ver si realmente tenemos posibilidad de dimensionar el daño al Estado del contrabando. ¿Son estimaciones reales o son estimaciones al voleo que se hacen? Porque yo lo escuchaba a Sebastián hablar de 3.000 y pico de toneladas que se secuestraron, y vos decías 4-1 puede ser, pero frente a una cosecha de 100 millones de toneladas, parece que 3.000 sería uno de 10.000, o 3 de 10.000, digo. Cosa como que sería bastante poco. Obviamente no estamos hablando de todo el contrabando, sino estamos hablando de los camiones que agarraron. Pero si tenemos alguna dimensión de realmente cuánto es esto el daño que se ocasiona al Estado, obviamente es difícil eso de saberlo exactamente, si no, después estaría controlado, pero si se puede saber eso. Después había una pregunta también sobre si es posible pensar un esquema público-privado en relación al gobierno, en el sentido de algunas voces que están diciendo que el Estado no tiene capacidad para gestionar esto. Bueno, si quieren ir un poquito por este lado, no sé si Bruno estás escuchando, porque perdimos la imagen. Pero bueno, si no, por lo menos ustedes dos, si tienen ganas de tomar un poquito de esto, y yo sigo pidiendo un poco de preguntas. No sé si Ricardo o Sebastián lo mismo. Sí, yo te diría lo siguiente, que hace ya unos años, en la época del conflicto con el campo, conversando con un funcionario del Ministerio de Agricultura de la Nación, él me decía que ellos tenían una estimación que había un 30% de la cosecha que se iba sin que fuera registrada. 30% bajo el gobierno de Cristina. Es decir, estamos hablando de una cantidad descomunal de riqueza, pero a eso le quiero agregar algo que señalaron antes, tenemos que ver qué pasa con el petróleo. Dicen, saqué 3 gotas de petróleo, declaración jurada, eso el Estado Nacional lo acepta como verdadero. Las mineras te dicen, saqué 4 pepitas de oro. Bueno, está bien, declaración jurada, listo. El Estado no tiene capacidad, no sabe qué pasó. Y con la pesca no sabemos nada. Te dicen, saqué una mojarrita, así que te pago 1 centavo de impuesto. Bueno, está bien. El Estado completamente bobo frente a una masa enorme de riqueza que ni siquiera tenemos una estimación precisa, pero digo, son miles de millones de dólares. Esto es seguro, seguro. Bueno, el número del 30% es como el que circula, digo, claramente. Incluso yo también lo he hablado con quienes ocupaban igual en la ONCA, pero la ONCA control del Ministerio de Agricultura, no la ONCA de la que hablaba Bruno. Pero yo quiero enfatizar en algo que no lo dije y cuando hablaba Ricardo me parece central. ¿Cómo se forma el precio que recibe el productor que determina de alguna manera el tema de las retenciones? Una de las retenciones son derechos de exportación, uno entiende que los paga las exportadoras, pero no sucede eso. Las exportadoras y las acopiadoras, que de alguna manera forman parte del mismo esquema, le compran el grano al productor, le descuentan de lo que le van a pagar el valor de los derechos de exportación, le descuentan ese valor de ese flete, que es el flete de la hidrovía, por ejemplo, o el flete de camión. Entonces el productor recibe un precio mucho menor del valor internacional. Es el productor, no, el pequeño, el mediano, incluso el grande, pero el grande generalmente forma parte de la misma cadena vertical del exportador. Son los pequeños productores los que terminan financiando ese derecho de exportación, que cuando se concreta la venta, luego esas mismas empresas, vía esquemas contables, o triangulan, o vía precios de transferencia, terminan pagando mucho menos de lo que le terminan descontando al productor. Entonces,
Eso es tan visible, digamos, es tan palpable que el esquema, el sistema funciona así, que efectivamente los pequeños productores que gritaban en 2008, algunos, digo, no de ansia, pero sí algunos, recibían el yugo de esas retenciones, pero porque había un actor o actores que no aparecían, que eran estas exportadoras. Entonces ahí es donde uno dice, ¿por qué el Estado Nacional no puede mediar? Y ahí volvemos a hablar de o la empresa testigo o agencias que se encarguen de esa comercialización que pueda determinar que el que exporta pague efectivamente el derecho de exportación y que el productor reciba el precio correspondiente. Entiendo que un valor está determinado por el otro, digo, se puede llegar a un punto intermedio, pero siempre el productor recibe menos de lo que le correspondería. Esto es algo habitual y los productores lo saben. Pero ahí el Estado tendría que tener como una primera incursión. Y yo creo que el Estado, como organización, tranquilamente podría hacerlo. El tema es que por lo bajo están todos los conflictos de intereses habidos y por haber y pujas políticas, económicas, que habría que meterse en una pelea, digo, para transparentar esa cadena. Lo mismo, y cierro porque si no me extiendo y uno se extiende, digo, cuando habla de la energía, cuando habla de las tarifas, ¿cuál es la estructura de costos de estas empresas? Digo, veamos sus estructuras de costos, a ver cuánto abran sus libros a la sociedad, para ver efectivamente, bueno, cuánto se ahorran con estos esquemas de triangulación y demás. Yo creo que el Estado ahí debería estar aplicando, como decía Ricardo, y ahora sí cierro, las herramientas de la propia ley burguesa que nos rige, digo. Quisiera hacer una pequeña acotación a esto de Sebastián, que es que en general en este tipo de conflictos aparece muy claro el interés corporativo, el interés de las grandes empresas o de los grandes sectores, y no aparece nunca expresado públicamente el interés de la sociedad. Eso lo vimos bárbaro con el caso Vicentín, donde enseguida se movieron el juez, vecinos movidos por Vicentín, etcétera, etcétera, y no aparecieron ni los productores estafados, ni toda la gente perjudicada, ni el Banco Nación, no apareció nadie. Es decir, en este tipo de conflictos de intereses se expresa muy organizadamente, con mucha claridad y con mucha contundencia, el lobby privado corporativo y, digamos, los que tendrían que representar el interés colectivo, el interés general, el interés masivo, ni bajo la forma de la CGT, ni bajo la forma de organizaciones políticos o gremiales o de desocupados, nunca aparecen. Entonces, también ahí, pensando en lo que decía Sebastián, ¿no? Un Estado que asuma una serie de capacidades de control y regulación, pero me parece que es un Estado que está presionado, que es evidente que no es un Estado con ideas súper claras sobre lo que hay que hacer, pero donde aparece de un lado el interés privado organizado, sistemático, con lobbies, con medios, etcétera, etcétera, y el interés del otro sector de las mayorías que requerirían precisamente intervención para que la cosa funcione mucho mejor, no se expresa con claridad, con fuerza, con contundencia, de la misma forma. Yo digo algo también recogiendo algunas cosas que estoy leyendo. Lo que decís vos, Ricardo, es clarísimo de que hay un montón de debilidades sociales que no tienen solamente que ver con la decisión de un gobierno. Ahora, quiero hacer una pregunta incómoda. ¿El esquema que se está planteando ahora para solucionar este tema puntual podría ser el mismo que hubiese sido en la época de Macri? O sea, nosotros no estamos asistiendo a ningún tipo de política estatal diferente en el marco de esta renovación de la licitación, en el marco de la construcción de la hidrovía. No estamos viendo ninguna otra política que apunte, salvo esto de que se cuadruplicaron el secuestro de camiones de contrabando. Acá inclusive uno había preguntado por qué no hacemos eje en el contrabando y no en la hidrovía, porque dice eso sería como mucho más popular. Y bueno, y ahí podríamos pensar qué herramientas del Estado teníamos que ajustar para eso. Ahora, estamos viendo políticas públicas que serían diferentes a lo que podría ser en esta misma situación si Macri sería gobierno, ¿no? Yo te apunto a dos elementos. Por un lado, el propio presidente
constituyó un Consejo Federal de la Hidrovía, digamos, con presencia de diversas provincias. Eso no garantiza nada. Quiero decir, simplemente pone más actores en el juego. Cada provincia puede estar a su vez influida por los propios lobbies locales. Eso no quiere decir nada. Finalmente, la Constitución reformada del 94 lo que hizo fue trasladar capacidades de decisión del Estado Nacional a los estados provinciales, en realidad para debilitar al Estado Nacional y para que los provinciales puedan disponer de grandes recursos naturales que antes estaban en manos del Estado. O sea, ojo con el tema de pensar que el federalismo soluciona todo, porque puede ser que no solucione nada o que los gobernadores, etcétera, etcétera, estén en manos de intereses privados. También puede pasar eso. Segundo, se planteó en el Parlamento crear una comisión de seguimiento del tema hidrovía con 6 diputados y 6 senadores, como para ver todo el tema de la licitación, cómo se hace, qué se plantea, cómo se elige, qué requisitos se le ponen a los que tengan que administrar la hidrovía. Digo, la verdad que toda lupa pública que se ponga viene bien, pero lo conecto con lo otro. Quizás si perdemos esta batalla, que es probable que vayamos en esa dirección, hay muchas otras batallas que se pueden plantear, y me parece que la hidrovía suena como abstracto, el dragado, por dónde salen los barcos, la importancia que tiene eso, los puertos. Es toda una explicación que hay que dar. No sé si por ahí la palabra contrabando puede ser más popular, se puede entender mejor lo que significa. De todas formas, lo que venimos viendo hace muchos años es que en general a la gente los temas abstractos le resultan más complicados de comprender que los temas del chorro, el motochorro, el que se robó la casetera. Eso es lo que entiende, y cuando empezás a hablar de problemas de se fugaron 5.000 millones de dólares, es como si fuera nada. No se puede entender. Así que tenemos un problema de trabajo político, digamos, de aumentar la comprensión de todos estos fenómenos. E incluso, digamos, la cuestión del federalismo. Yo hace poco escribí una nota sobre la hidrovía para el diario de Santa Cruz, donde sigo escribiendo. Digamos, la relevancia también de incorporar a las provincias patagónicas, que mucha de su producción la terminan sacando por los puertos de Buenos Aires. Digo, salen, van a Buenos Aires y de ahí termina haciendo la exportación, o porque las empresas de fruta concentran en Buenos Aires de distintos lugares y terminan exportando todo desde Buenos Aires, mismo la pesca de la zona norte de la provincia de Santa Cruz. Digo, entonces cuando hablamos de este Consejo Federal de la hidrovía, digamos, primero no solo pensar en las 7 provincias, porque probablemente ocurra lo que algo Ricardo dijo, digo, el lobby de cada una de las provincias y la connivencia se puede dar muy fácil entre la provincia de Santa Fe, digo, por poner un nombre con los puertos de esa localidad. Pero voy un poco más allá, digo, cuando pasa lo del conflicto por la retención en la 125, en el año 2008, en el 2009 Cristina arma el Fondo Federal Solidario, que era del total de la masa de recaudación de las retenciones, un 30% se coparticipaba al todo el país, con fin específico, obra pública. Y esto llegaba a los municipios, digo, yo que viví en Río Gallegos y en Santa Cruz, digo, municipios muy pequeños, era guita que caía, goteaba cual coparticipación para obras mínimas, pero era empleo público o era empleo privado, y era obras que la propia administración de un municipio no podía costear, y de esa manera creo que se dimensionaba que eso que entraba por la recaudación vía retenciones no era del campo, no era la riqueza del campo que se la tiene que llevar toda, sino que drenaba a toda la Argentina. Creo que podría haber sido como una salida por arriba de ese conflicto.
Aún así, Macri de un día para el otro la sacó y no suscitó, digamos, la pelea de todos los gobernadores y de todos los municipios por igual, digo, vino el pacto fiscal con el macrismo, la deuda en dólares, digo, un montón de cuestiones. Digo, siempre es complicado lo del federalismo, pero quizás sea una manera también, ¿no? De pensar esos instrumentos de esa plata que ingresa vía derechos de exportación sea apropiada, redistribuida de una manera clara en toda la Argentina. Así que el que está en Ushuaia, que no ve un centímetro de soja, pueda hacer obra pública por esa soja. Digo, no sé, lo dejo como, bueno, como instrumento en aquella época de una cuestión superadora de ese conflicto. No sé si da a replicarlo ahora, pero fue una forma donde el Estado le encontró, me parece, la vuelta para superar esa discusión y ese encono de 2008. Bueno, no sé, Bruno, ¿estás ahí? O sea, no te Sí, estamos sí, sí, viendo. sí, no sé ¿Querés cómo decir se algo? Dale, Sí, ¿querés puedo decir decir algo? unas cuantas cosas, pero no tienen más preguntas del público que si tenías No, tantas. sí hay, pero yo traté de reducir bastante, de sintetizar bastante. Así preguntas muy concretas estoy viendo. Están ahí más comentarios más que preguntas también sobre la Bueno, importancia del rol de la universidad. Yo lo que diría es como para ir cerrando, si vos querés plantear algo, y bueno, igual esto es sí, una primera sí, vez, sí, no es que quiero, vamos sí, a como estuve hacer... escuchando, Dale, tenía Bruno. bastantes opiniones con respecto a los valores que se dijeron, el contrabando y todo esto. El análisis, cuando se profundiza, yo quiero seguir con mi análisis de la ONCA, porque creo que es muy útil, porque habría que trabajar eso solo y decir, son varias ONCAs que laburan al mismo tiempo, porque esas ONCAs son una comunidad organizada. O sea, imagínense que ustedes son gerente de un banco. El banco está para hacer negocio. Viene Ledesma, Patrón Costa, todo lo que usted quiere. Y le dice, bueno, yo tengo 100 millones de dólares acá, vos me haces esto, lo otro. Dice, sí, señor, mide todas las comisiones, me quedan 2 millones para el banco. Y yo saco acá de Miami, esto de donde sea, bueno, y va y viene. Y arman una operación. Pero en paralelo, para hacer todo esto, si ustedes analizaron un poco Vicentín, que es una buena radiografía de varias cosas que hicieron, varias o muchas, vendieron a empresas extranjeras, bicicletearon a los productores locales. En cada uno son segmentos de ONCAS de distinta naturaleza que tienen distintos socios, distintas. Entonces, ese entramado es el que hay que poder ver porque se da, ahora estamos hablando de hidrovía, pero tengan la plena seguridad que se da en todos lados. El análisis del petróleo que va a empezar a mediados de este mes con las tarifas del petróleo y del gas es exactamente lo mismo. Se definió, yo hice notas en los diarios pidiendo que no se definiera el barril criollo en dólares porque ese es el interés de las petroleras. Ahí tenemos el barril criollo en dólares, Alberto que congeló las tarifas, pero las tarifas están devengando el valor que tenía Macri. Eso, las cosas que no se ven desde el público, entonces le mandan una boleta que dice, esta boleta tiene subsidio público. ¿Saben a quién subsidian? Subsidian a las empresas propietarias, a Caputo, a Midling. Esos son los que reciben el subsidio, no el usuario que recibe la boleta. Hay tantas mitificaciones en todo esto que hay que verlas de a tramos. Nosotros del Bolívar cuestionamos la venta de Denor. Ahora hay que interpretar qué quiso decir Alberto en el discurso del Parlamento, porque pareciera ser que no va a ser negocio para Manzano comprar Edenor, esa cosa rara que armaron. Y está pendiente porque el R no se definió. Pero entonces ahí hay un alguien que es el R, que habría que sacar notas, cuestionamientos, etcétera, para poner en claro qué pasa con las tarifas. De la misma forma que los líos que hay con la hidrovía. Todo nos parece complicado, pero cuando uno mezcla ferrocarriles, transporte, agua, ustedes piensen que el transporte por agua vale 1, el transporte por tren vale 10 y el transporte por camión vale 100. Y no es verdad que los camioneros se oponen a que haya los otros modos, porque la vida del camionero sería mejor
si pudiese ir a solo 200 kilómetros. Y armar cualquiera de estos sistemas, tenemos quien lo hace, porque durante los 2 años que venimos trabajando el Grupo Bolívar, se nos han acercado muchos que tienen el sistema. Yo no saco esto de la galera, son todas discusiones que hemos hecho específicas. Entonces, estas ONCAS están controlando todo para su negocio de producir dólares afuera. Ahora, todo esto tiene formas de solución, pero tienen que ser comunitarias. O sea, la movilización política, vemos nosotros, la única solución de todo esto. Que todos los actores políticos, especialmente los que tienen entendimiento, puedan intentar entender fragmentos de todo esto y movilizar militancias en este mismo sentido. En eso son sumamente útiles los sindicatos, pero hay que generar la confianza porque los sindicatos son desconfiados, por razón, pero no tienen la capacidad de profundizar el negocio hasta tanto. Tienen determinadas discusiones que son muy hábiles y otras que no las entienden. Ahora, cuando uno logra hacerle entender, son aliados de hierro, en el sentido están presentes. En este caso de la hidrovía, están haciendo actos los que están involucrados. Verón, por ejemplo, está haciendo actos durísimos y nos hablamos todas las veces que haya falta, pero todas estas tramas hay que armarlas, potenciarlas, discutirlas y volverlas a macerar día por medio, por así decirlo. Este es el mensaje que les voy dejando, porque sí tenemos mucho futuro como Argentina si los argentinos nos podemos poner de acuerdo en cómo manejamos nuestro país. Este es mi mensaje a compañeros de ruta que están escuchando. Bueno, muy valioso Bruno, Sebastián y lo Ricardo también. La verdad que, bueno, buenísimo que hayamos podido hacer esto. Espero que pueda aportar, ya que hablamos de granos, un granito de arena, en este caso, en generar un poco de conciencia y en impulsar, ¿no? Un poquito más un entramado que permita proteger la soberanía. Y creo que esta charla también sirvió para entender que no todo pasa solo por la licitación, sino hay una cantidad enorme de cosas, de políticas estatales o de inteligencia del Estado puesta en defender los intereses de las mayorías. Bueno, les agradezco muchísimo y en nombre de la facultad, de la carrera y del observatorio, y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, un gusto. Abrazo. Hasta luego.